Bueno, muy buenas noches para todos los que ya se han presentado a la sala. Les pedimos de parte del comité disculpas por los problemas técnicos que tuvo con la otra sala, pero no lograron solucionarlo la gente de soporte. Le damos la bienvenida de parte de la Universidad Autónoma de Occidente a todas las personas presentes en la noche de hoy. Esperamos este espacio sea de su agrado. Contamos con la presencia para la charla del día de hoy del doctor Manuel Rejón López, auditor oficial de cuentas en España, ROCAC número 21.343, máster en auditoría de cuentas por la Universidad de Alcalá de Henares, experto en normas internacionales de auditoría y consultor en materia NIF para pymes y XBRL, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada, profesor de auditoría y contabilidad, máster, cursos, seminarios, etc. Miembro de la ponencia de AECA, Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, sobre información integrada. Para el día de hoy nos acompaña en el conversatorio con el tema de modificaciones en los contratos por el código, cómo afectan en la auditoría para el año 2020. Con ustedes, el doctor Manuel Rejón. Doctor, inicialmente arrancamos con una lectura, pero pues por tiempo y por el respeto a usted que ya es la 1 de la madrugada y no trasnocharlo más, le damos la entrada a usted para que nos desarrolle el tema. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar también para escucharme, que siempre es un gusto. La verdad es que últimamente pues hago muchísimas cuestiones con Colombia, bueno, con todo el arco latinoamericano. La semana pasada estuve impartiendo clases, bueno, las 2 últimas semanas también en la Universidad de Medellín. O sea que, bueno, pues está siendo un año feo en cuanto a que no puedes viajar mucho y tal, pero realmente está siendo muy productivo en hacer algunas cosas nuevas, ¿verdad? Que también nos acercan más, en cierta forma. Así que, bueno, pues siempre hay que mirar el lado bueno de las cosas. Así que le voy a compartir mi presentación y vamos a trabajar con el PowerPoint, como ustedes lo conocen, pero de una forma un poquito diferente, con el panel digital, con la pantalla interactiva, ¿de acuerdo? A ver si les gusta la experiencia y bueno, pues vamos a ver, vamos a compartir mi pantalla. A ver, compartimos mi pantalla. Y bueno, pues vamos a ver si se ve mi pantalla. Se debe ver. A ver, entonces, estás presentando para todos. Vamos a ver si se ve. ¿Se ve mi pantalla ahora? ¿Se ve la presentación? Díganme si se ve o no. Y por lo menos algún Sí, mensaje. está bien. Las modificaciones contractuales están bien. Maravilloso. Faltamos. Maravilloso. Bueno, pues entonces, ahora igual Ya. también se tiene que ver y también se me ve a mí, ¿verdad? Sí. Sí, señor, perfecto. Muy bien, estupendo. Vamos a hablar un poco de, bueno, y lógicamente agradecer a la Autónoma, a la Universidad Autónoma de Occidente la invitación. Y bueno, pues muchísimas gracias. Para mí es un honor colaborar con ustedes. Bien, vamos a hablar de las modificaciones contractuales, porque ustedes ya saben que, bueno, pues de cada auditoría, pues es verdad, hemos hablado mucho de hechos, se ha hablado mucho de hechos posteriores, se ha hablado mucho de going concern, de principio de empresa en funcionamiento, pero sin embargo, yo creo que la auditoría más difícil que ustedes van a hacer en los próximos, en todos los años que han tenido, precisamente, es la auditoría del año 2020. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque hay muchos problemas de control interno en las empresas. Bueno, eso incluso podría yo decirle a ustedes que le afecta. Yo conozco algo de la realidad jurídica de la profesión en Colombia. No conozco mucho, pero, por ejemplo, a efectos de control interno, a efectos de la revisoría fiscal,
pues yo creo que tiene unas implicaciones importantes, cumplimiento normativo. Porque, claro, también es cierto que pues hay cuestiones que vamos a tener como profesionales en Colombia, van ustedes a tener que considerar, ¿de acuerdo? Y luego aparte, pues que hay muchísimos contratos que se van a modificar, muchísimos contratos. Entonces, ¿por qué? Mire, de motivos. Siempre se nos viene a la cabeza, ¿verdad?, el contrato de arrendamiento. Los arrendamientos que pues, van a cambiar porque, bueno, pues hemos dejado de pagar 3 cuotas y eso que es una modificación del contrato, ¿no? Ya veremos a ver. O por ejemplo, bueno, a lo mejor no se nos viene a la cabeza, pero tenemos un proyecto con unos ingresos determinados desde el tiempo y a lo mejor resulta que pues ese contrato al modificarse también la proyección de ingresos, también se modifica la imputación a los mismos, se modifican los presupuestos trimestrales, son muchísimas cosas, es que son muchísimas cosas que vamos a ir viendo ahora paso por paso, ¿vale? Realmente habrá muchas más, pero bueno, es lo que más o menos nos da tiempo a ver en una hora. Yo lo que pretendo en este momento es que ustedes, cuando salgan de aquí, si no lo han hecho ya empiecen a pensar en que la auditoría del año 2020 es una auditoría bastante diferente a todo lo que hemos tenido hasta ahora, ¿vale? Y es cierto que vamos a trabajar mucho, es cierto que posiblemente estemos trabajando con clientes en bancarrota o quebrados, se podría decir, pero también vamos a intentar aprender mucho, ¿vale? Yo creo que es lo importante. Bien, vamos a seguir. Bueno, voy a hablarles de una cosa, de una cláusula. Ahí ven ustedes, no sé si se fijan, que aquí tenemos el foro romano, ¿verdad? Maravilloso, en Roma. Si ustedes han tenido la posibilidad de ir alguna vez, ¿eh? Si tienen alguna de las posibilidades, es muy bonito. Está un poco todo como en ruinas, ¿verdad? Y entonces ahí en el derecho romano, cuando al principio legislaban los romanos y tal, pues tenían una cosa que era hacer unas cláusulas de esto, los juristas, los abogados, pues lo manejan mejor, ¿no? Y una de las cláusulas era que luego se llamaba la rebus sic stantibus, ¿verdad? Estando así las cosas, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Pues mire ustedes tienen contratos con sus clientes, con sus proveedores, pero muchos de esos contratos no se van a poder cumplir por muchos motivos, porque, pues, y principalmente por un motivo que es un motivo ajeno a todo lo que nosotros tenemos, a todo lo que hemos pensado, que es el COVID, ¿verdad? Tenemos aquí, fíjense ustedes, tenemos un hecho externo, que es el COVID, y mire usted, pues a lo mejor resulta que derivado de esa cláusula del COVID, pues hoy a lo mejor pues tenemos un poco más de manga ancha, ¿no? Para poder hacer cosas y tal. Bueno, no es tan sencillo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo les digo ya cosas que, por ejemplo, están pasando en España, ¿vale? En mi país. En España está pasando que hay ya hay muchos juzgados que están fallando a favor de personas, a favor de deudores que no pueden pagar porque por las circunstancias del COVID. Dice que es que yo no puedo pagar esto, que estoy con el agua al cuello. Y entonces apelan precisamente a esta cláusula, a la rebus sic stantibus. Pero ojo, como dice aquí algunos autores en España, por ejemplo, en este caso Elena Tardón, dice que pues, que es una teoría que ha sido recuperada como consecuencia de la crisis vinculada a la pandemia del coronavirus. Una tesis, que es que y te ponen en el juicio rebus sic stantibus. Pero te dice Elena Tardón, una abogada muy, muy prestigiosa, que no puede aplicarse esta cláusula de forma automática ni en abstracto, sino que, oye, necesita una negociación con la otra persona. O sea, tú no puedes dejar de pagar. Te vas a primeras y, oye, y no sé, en Colombia, pero en España casi todo, tiene que ir todo por papel. Es decir, esto de el modelo anglosajón de las declaraciones, de los statements, que vale la palabra, aquí tiene que ir todo firmado. Entonces, pues, ni de forma automática ni en abstracto, ¿vale? Y luego dice que pues, hay que revisar el contenido de los contratos y los
pactos alcanzados durante el estado de alarma, reconsiderando la situación que ocurre en cada uno de los supuestos, ¿vale? Si no somos capaces de interpretar bien esas circunstancias, pues al final tendremos que ir a los tribunales, tendremos que ir a los juzgados y bueno, pues eso. Hombre, habrá gente más comprensiva, ¿verdad? Y habrá gente que no sea comprensiva ni laxa en absoluto, entonces pues vamos a tener más problemas. Bueno, entonces, lo que quería decir yo con esto, en definitiva, es que antes de modificar la contabilidad, hay que analizar la posibilidad de si se nos permite hacer alteraciones. Antes de hacer esas modificaciones de motu propio, pues tenemos que analizar la parte contractual. Esto entra un poco dentro de la lógica, pero conviene recordarlo porque a lo mejor nosotros pensamos que porque el señor del alquiler, la señora nos ha hecho así, como que le da de visto bueno, luego hay todo que negociar. Bueno, bien, simplemente por un repaso de industrias que se han visto afectadas por el COVID. Bueno, pues ya ven ustedes, bueno, pues los grandes ganadores, pues tenemos aquí el sector alimenticio, el comercio online, ¿vale? Amazon, en Colombia, me comentaba el otro día alguna alumna que también tenemos a Mercado Libre y alguna otra empresa, no recuerdo otra empresa que había de comercio electrónico que funciona muy bien en Colombia, me dijeron, y los servicios online, por ejemplo, pues ya hemos visto anteriormente, hemos visto el ejemplo de Webex, ¿vale? De Cisco, pero es que Zoom, por ejemplo, Zoom ha crecido en bolsa al 1000%. O sea, ¿sabes lo que es? O sea, si usted hubiera invertido, no sé, 10 millones de pesos colombianos a principios de año en Zoom, ahora tendrían 100 millones de pesos colombianos en Zoom, por ejemplo. Bueno, entonces, servicios online, los grandes ganadores, lo online, o sea, la alimentación, el retail, bueno, Amazon, Mercado Libre, otras empresas han crecido, pero también es verdad que muchas empresas alrededor de Amazon pues se han visto beneficiadas y eso está bien. Y grandes perdedores, pues ustedes saben, en general todo lo que sea servicios o comercio minorista que necesitaba la presencialidad de los compradores, pues se ha visto muy afectado. Incluso es posible que también pequeñas tiendas de alimentación, no supermercados, pero bueno, al final también de alguna forma se ve afectado. La hostelería, pues no sé cómo estará ahora con la maravillosa que es Santa Marta y Cartagena y toda esta parte, pues pero bueno, no sé cómo, pues estará supongo pasando lo regular, ¿verdad? Y bueno, la industria en líneas generales se ha mantenido, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos el sector hotelero. En España se están vendiendo muchísimos hoteles. O sea, vamos a aprovechar la crisis para vender hoteles. Y las aerolíneas, por supuesto. Un cotilleo que se dice aquí, un cotilleo que no es un cotilleo, pero me comentaron hace algún tiempo que, no sé si es verdad, yo creo que sí, que por ejemplo, Avianca había problemas para rescatarlo, ¿verdad? Esto usted casi lo sabe mejor que yo, porque aunque es una empresa de aviación colombiana, pero tenía la sede en Panamá, me parece. Entonces, claro, ¿cómo va a rescatar, ¿verdad? Una empresa con sede en Panamá. Bueno, vamos a empezar a ver cosillas, ¿vale? Por ejemplo, los arrendamientos. Vamos a ver, ¿qué pasa con los arrendamientos? Bueno, ustedes saben que básicamente tenemos dos tipos de arrendamiento, aunque con la NIF 16 se unifican uno. Pero bueno, tenemos los arrendamientos operativos y financieros, ¿vale? Los arrendamientos que en principio pues los que van a gastos, los operativos, y los financieros que van es como mayor valor de activo. Bueno, ¿qué pasa? Pues ahí, por ejemplo, en la NIF 16 casi todos se consideran como arrendamiento financiero, pero ¿qué pasa? Que luego hay unos límites muy específicos a partir de $5.000 y tal, que hace que muchos de los arrendamientos financieros se consideren realmente
operativos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el gran cambio? Que ya no es un cambio nuevo, esto ya es un cambio relativamente antiguo. Pues dice que es que en la NIF 17 pues teníamos un enfoque en el cual teníamos los arrendamientos financieros que van a activo y pasivo, mientras que los arrendamientos operativos pues eran operaciones que estaban fuera de balance, ¿verdad? Fuera de balance. Bueno, con la NIF 16, hay que ir puesto NIF UE, pero bueno, olvídese del UE porque pone Unión Europea, ¿vale? Pero vamos a borrarlo, porque al final es lo mismo. NIF 16, NIF UE es lo mismo, simplemente es un enfoque de materialidad explícita. Con un único enfoque en el cual se considera todo arrendamiento de tipo financiero, pero con excepciones de materialidad explícita, y establece un límite de $5.000 americanos, US dólares, cuando sean nuevos. ¿Qué pasa? Pues en empresas como las que hay en España, en Colombia, pues a lo mejor $5.000, hay muchos arrendamientos que no llegan a $5.000. Entonces, resulta que es que hay mucho tipo de arrendamiento, sigue habiendo mucho tipo de arrendamiento operativo, arrendamiento tipo gasto. O sea que al final hay que ponerlo todo en su contexto, ¿vale? Y luego también, pues el tema de que el arrendamiento dure menos de un año, ¿vale? Bien. Definición de arrendamiento. Dice, el contrato transmite... Vamos a ver qué es lo que dice. Si el contrato transmite el derecho a controlar el uso de un activo especificado. Vale. Entonces, pues si voy a usar, por ejemplo, un local comercial, pues ¿controlo el local comercial con el contrato? Sí. Ahora, si ustedes, por ejemplo, trabajan en tipo coworking con varias personas en el mismo local, entonces no controlas el activo. Controlas tu cubículo de trabajo. Entonces, en ese caso, se entiende que no hay control. Esto es un tema que es para debatirlo ampliamente. Lo piensas bien, pues, como por ejemplo los toneles que hay enormes de petróleo, en los cuales las diferentes compañías mezclan los petróleos, la BP, la otra Ecopetrol, mezclan ahí, y entonces, claro, comparten el mismo tonel ese de petróleo, pero ¿está arrendado realmente o no? Claro, al compartirse, pues tenemos ahí una cosa ahí difusa, ¿no? Bueno, eso en el control. Después, esta es una primera pregunta. Una segunda pregunta. ¿El cliente tiene derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso? Pues, si nosotros de usar ese local comercial, pues entonces sí, ya entendemos que es un arrendamiento. Un arrendamiento que se contabilice como un activo con una contrapartida de pasivo, como ustedes bien saben. Bien. Bueno, ¿esto qué ocurre? Pues que tiene una consecuencia, efectos de indicadores, ya esto más o menos lo sabemos, EBITDA, solvencia, rentabilidad económica, endeudamiento. Pero claro, esto es al principio, ¿no? Esto es solo en los primeros años, ¿no? En los primeros años, ¿vale? Porque después, primero a lo mejor que se le pinta después y baja la rentabilidad económica, pero conforme va pasando el tiempo, pues se invierte en estas cuestiones. Esto que parece una cosa, pues como muy trivial, resulta que para los inversores, para un inversor en bolsa, resulta súper importante, porque, claro, si ve que le EBITDA, los inversores a lo mejor puede ser que sean buenos contables, pero muchas veces los brokers, claro, ven la cifra y dicen, ¡guau! El PER ha variado mucho y no saben, no entienden de barco, de contabilidad ni de gaita. Entonces, eso al final tiene un impacto, ha podido tener un impacto relativamente importante en algún caso, ¿vale? Pero bueno, el caso más importante en España, por ejemplo, es una empresa que ustedes conocen que es española. Bueno, yo creo que sí. Se llama Inditex, que es la marca Zara Massimo Dutti y todo eso. Pues tiene un montón de arrendamientos por el mundo. Y imagínense ustedes la situación. Pues muchas de las tiendas han dejado de estar arrendadas, ¿no? Bueno, vamos a ver cuestiones que son
importantes, porque claro, en los arrendamientos, si todo va bien, pues no había modificaciones del contrato, el negocio sigue funcionando, pero bueno, vamos a pensar que hay muchísimos negocios que no va bien la cosa. Y entonces, pues ha tenido que haber renegociaciones entre el arrendatario y el arrendador. Y entonces varía la renta inicialmente pasada. Yo aquí les he puesto 4 escenarios. Un caso, el ideal sería el mantenimiento de los pagos normales, pero luego, si nos salimos de eso, tenemos otros 3 casos, que son otros 3, que son o bien aplazamiento en los pagos, o bien condonación, perdón, de los pagos, ¿vale? O sea, puede haber aplazamiento de los pagos. Este es un caso, yo por ejemplo lo he visto en algún cliente, también condonación de los pagos. Este no tanto en clientes, pero sí lo he visto mucho en muchos negocios en la calle, por ejemplo, en muchas cafeterías, bares, bueno, pues, ¿qué pasa? Los arrendadores muchas veces son familias que son de buen corazón y dicen, pues mira, y como el arrendatario es otra familia que está trabajando, luchando por sacar el negocio adelante, pues, mira, te perdonamos 3 meses, y ya después ya veremos a ver qué pasa. Ya está. Y así más o menos vamos un poco en solidaridad marchando, ¿no? Y luego, oye, pues también muchas veces es posible que nos encontremos con revisiones a la baja de contrato de arrendamiento. O sea, esas circunstancias se han dado. Entonces, claro, aquí lo que hay que ver es si hay modificaciones o no de contrato. Esto es importante porque aquí en la NIF 16, ¿vale? Sí, esto es en la NIF 16, ¿vale? Esto es importante decirlo. NIF 16. Claro, si entendemos que hay una modificación de contratos importante, en la cual, pues, por ejemplo, imagínense, yo tengo una planta del centro de Madrid de una empresa grande, pero claro, como la gente no va a trabajar porque está en teletrabajo en su casa y tal, pues entonces alquilo la mitad de la planta. ¿Ustedes creen que eso es una modificación sustancial del contrato? Pues, por supuesto que sí, porque resulta que es que la empresa ya hay muchas personas que no las tienen ahí. Pero es que seguramente muchas de esas ya no van a volver a trabajar presencialmente porque, pues, derivado de las circunstancias, la verdad es que la gente se ha acostumbrado a trabajar en su casa y la empresa, oye, hasta le viene bien porque se ahorra parte del coste. ¿Vale? A lo mejor lo gasta en licencias de Zoom o licencias de Webex o licencias de Google Meet, pero bueno, se ahorra ese. Pues entonces hay una modificación del contrato. ¿Qué pasa? Si se modifica el contrato, claro, hay un menor activo, hay un menor derecho de uso. También, como contrapartida, hay un menor pasivo, ¿vale? Y la diferencia, pues se va a generar un resultado, ¿vale? Esto es importante. Bien, claro, eso ¿de dónde viene? Y usted dirá, ¿de eso de dónde viene? Pues sencillo, eso de actualizar los flujos de efectivos futuros, y los contrapongo con los flujos de efectivos actuales que figuran. ¿Vale? Ahora bien, otra cosa que te dice la NIF en modificación no es algo que viniera de la NIF original, sino es una cosa nueva que se llama la exención opcional. Pues mire usted, como lo que ha pasado es que son modificaciones pequeñas, no son cosas importantes, entonces, efectivamente, doy de baja el pasivo, pero contra un ingreso. Es decir, esto, no sé si la palabra puede ser la misma en Colombia, pero esto es una donación. Es como una donación. Entonces, vamos a borrar esto. Es como una donación. Entonces, claro, si es como una donación, entonces no es lo mismo que arriba. Si se dan cuenta ustedes, arriba doy de baja un activo, parte de un activo. Es normal, doy de baja la mitad de las oficinas. Ahora, si yo sigo manteniendo las oficinas, lo único que, pues, ha habido 3 pagos que no los he pagado y tal, pues, a mí el arrendatario me permite seguir utilizando todas las oficinas, excepto esos 2 o 3 meses que no he pagado, pues, oye, realmente lo que he hecho es una donación, ¿vale? Sencillo. Bien, vamos a quitar esto.
Bien, entonces, claro, esto es lo que hemos visto de esa exención opcional. Porque, claro, esa exención opcional es solo aplicable, fíjese, dice aplicable hasta 30 de junio de 2021. A 30 de junio de 2021 seguirá habiendo coronavirus. Esperemos que no, pero a mí me parece que sí. Bueno, pero eso es una cosa que no es de contabilidad, eso es una mera apreciación del ponente, ¿vale? Bien, y ahora, para aplicar esta exención opcional, solo se puede aplicar si, bueno, si yo voy a pagar menos, no es que vaya a pagar más, si voy a pagar más, no es que voy a aplicar una exención opcional, yo voy a pagar menos, o igual, pero lo he retrasado los pagos, ¿eh? Dice, la contraprestación revisada es igual sustancialmente o inferior. Y después te dice que la reducción de los pagos se refiere a pagos vencidos en 2020 ampliado hasta el 30 de junio de 2021. Si va más allá de 30 de junio de 2021, que yo creo que aquí el IASBI pues tendrá que hacer, ya veremos a ver qué pasa, pero supongo que ampliará ese plazo a más tiempo. Y luego no se ha realizado, no ha habido otros cambios sustantivos en el arrendamiento. Os puedo poner ejemplos de los cuales ustedes se pueden encontrar en sus compañías. A lo mejor, si estamos hablando del grupo 1, de las empresas grandes de Colombia, pues es donde aplica más. Y luego tendríamos que ver a nivel de DIF-PYME cómo afecta el arrendamiento de tipo operativo, en este caso arrendamiento que va a gasto del ejercicio, el tema, por ejemplo, de la controlización de esos ingresos, de las donaciones, ¿vale? Sería interesante. Bueno, esto en cuanto a los arrendamientos para situarnos. Si usted dice, bueno, es que yo no aplico ni, pero pues muchas veces, si no tenemos norma o, por ejemplo, la normatividad del país no nos responde muchas veces, igual que en España este tema todavía no se ha tratado, cuidado. En algún momento nuestro regulador respondrá algún tipo de consulta en ese sentido. O sea, que es posible que en los próximos meses salga alguna consulta, nuestro regulador emite consultas, con una especie de interpretaciones que dice pues cómo habría que hacerlo. Y en Colombia, pues no lo sé. Pero bueno, pues en algún momento determinado es posible que salga alguna interpretación que diga, pues, esto como no viene en la norma que aplica, pero habría que hacerlo más o menos de esta forma, ¿vale? Y no deja de ser una cuestión de mera lógica, ¿vale? Que yo creo que es un poco lo que en el fondo, aunque se historia mucho por parte de IASBI, pero eso. Los pasivos, diré ustedes, ¿y los pasivos qué hacemos con ellos? Pues muy sencillo. ¿Qué pasa? Los pasivos, pues también hay modificaciones porque las empresas no son capaces de pagar deuda. Tienen bonos emitidos en algunos casos, en otros casos tienen préstamos hipotecarios, en fin, de muchos tipos. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues, cuando no soy capaz de pagar, pues, refinancio deuda. Este es el caso más típico. Hay tensiones de liquidez, no soy capaz de pagar, pues voy al banco, como el Barcelona, ustedes no saben. Mi club favorito es el Granada Club de Fútbol, que ahora va muy bien, estamos casi para Champions League, por si... pero bueno, pero mi segundo club es el Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues el Fútbol Club Barcelona vive fundamentalmente de refinanciaciones de deuda. Constantemente, pues tiene que estar hablando con los bancos para que le aplacen los pagos. Yo no sé quién va a pagar eso. En algún momento, pagar a todos esos jugadores maravillosos. Es que dicen ustedes, es que Barcelona es un gran club y tal, pero claro, hay que ver la contrapartida. La contrapartida es la deuda que hay ahí. Bueno, tensiones de liquidez, ¿vale? Que tenemos aquí, que puede implicar la refinanciación, entonces. Y luego, el caso más raro que puede haber que algún deudor, algún acreedor te condone la deuda, es decir, te pague la deuda. Te perdone la deuda. Bueno, ya veremos a ver si te perdona la deuda, ¿no? Es posible que con alguna renegociación con algún banco se haga eso así. Yo, por ejemplo, actúo en España en muchas mediaciones concursales, lo que se llaman concursos de acreedores, un poco como administradores de las quiebras. Ustedes más o menos me captan la idea. Y muchas veces eso de perdonar la deuda en la vida es una cosa que ya tiene que ser cuando ya
se llega a ese convenio con los acreedores al final, y ahí a lo mejor ya sí. Pero mientras que hay posibilidad, el banco intenta cobrarlo todo, aunque en vez de cobrar en 30 años, tenga que cobrar en 40. Se intenta. Bien, entonces, aquí aunque hablo del PGC, pero igual podríamos decir, el PGC español, pero podríamos decir igual de la NIS 9, porque es muy parecido realmente. ¿Vale? Fíjese, es posible que haya una modificación, una modificación contractual que suponga lo que se llama un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario. ¿Por qué? Porque, claro, si yo modifico a la baja el préstamo, entonces supone, o al alza, puede haber una diferencia a la baja, a la alza, pero en este caso a la baja. Pues realmente estamos hablando de dos préstamos diferentes, si lo pensamos bien. Entonces hay que dar de baja un préstamo y dar de alta otro. Y la diferencia, esa diferencia, la diferencia entre el valor libro del pasivo financiero dado de baja y el nuevo, pues entonces va a pérdidas y ganancias del ejercicio, ¿vale? A la cuenta de resultados. Generalmente, normalmente va a ser, en los casos COVID, va a ser un ingreso, pero ya veríamos a ver hasta qué punto eso es factible, ¿vale? Claro, este es el test, para eso, ustedes saben, cuando tú negocias con el banco y el banco te da una nueva deuda diferente de la anterior, y dice, bueno, pues, si hay una diferencia entre los valores de la deuda antigua y la nueva, tiene que haber algún límite cuantitativo. Bueno, pues ese límite, lo pone aquí, es el 10% del valor actual de los flujos de efectivo remanentes del pasivo original. Es decir, el 10% del valor actual de flujo efectivo del pasivo original. De nuevo. Bien, ¿qué pasa? Eso con el COVID, no con el COVID, no, el ANIS 9 cambia sustancialmente, cambia sustancialmente, es similar, lo que pasa es que aparte, tampoco voy a darle mucha tralla con este tema de las normas, pero sí que, claro, esto que hemos visto antes, efectivamente, es el límite cualitativo, ¿no? El cuantitativo, el test del 10%. Pero sin embargo, hay un test cualitativo que nosotros como auditores tenemos que mirar. Oye, ¿qué pasa? Que, hombre, la diferencia es menos del 10%, pero a lo mejor estamos cambiando una deuda que no tiene absolutamente nada que ver con la anterior. Es decir, es cierto que la diferencia es menor al 10%, que es aquí, pero yo tengo que ver si hay lo que se dice cambios cualitativos sustanciales. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que la hacen muy diferente. Por ejemplo, que la deuda esté indiciada a alguna divisa diferente, en vez de ser el euro que sea, por ejemplo, al dólar, o que sea, imagínense, al peso argentino, ¿veis qué cosa? O sea, nunca se sabe. Entonces, claro, si yo cambio una deuda que evalúa flujo, por ejemplo, el valor actual de flujo efectivo ahora mismo en el euro vale una cosa y es muy parecido como vale en el peso argentino, pero sabemos que más adelante en el tiempo, en función de la diferencia de cambio, sustancialmente puede cambiar la cosa, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de cosas diferentes. Bueno, aquí hay algunos ejemplillos que precisamente les pueden servir. Esto es de mi amigo Constancio Zamora y Pepe Morales, que son los autores. Imagínense, eso es un poco el ejemplo que les he dicho, ¿no? Habitando una entidad que ha emitido un instrumento de deuda en euros y paga un 2%. Y dice, posteriormente, lo reestructura, hay un cambio y paga, y el nuevo instrumento está denominado en dólares y paga el 4%. Bueno, dice a lo mejor, dice que el valor razonable de la deuda puede ser el mismo que de la deuda nueva que la original, o sea, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Que resulta que el cambio de la posición de la divisa representa un cambio sustancial en los términos. Entonces, el test cualitativo, en este caso, por eso el ejercicio del test cualitativo, pues te está diciendo que aunque no haya una diferencia del 10%, pues hay que mirar el contrato. Esto es importante, ¿vale? En el tema de las bajas, lo más importante de los pasivos es ver hasta qué punto
con la renegociación del banco, con el banco, no estamos intercambiando deudas, intercambiando contratos de uno diferente a otro y que esa diferencia puede ser mayor al 10% del valor actual de los flujos efectivos o, aunque sea menor, puede haber condiciones sustancialmente diferentes, ¿vale? Eso es por ahí. Después hay otra cosa, otro tipo de contratos que ustedes también conocerán, que son los covenants, ¿verdad? Los covenants pues, son unos contratos, una especie de aseguramiento por parte del acreedor para que, bueno, pues, aparte de tú tener que, como deudor, que pagar la deuda, pues además tienes que cumplir algunas condiciones para seguir siendo deudor de ese banco, por ejemplo, ¿vale? Entonces es un mecanismo, como dicen aquí, es un mecanismo preventivo. Entonces, ¿qué pasa? Dice un covenant, por ejemplo, de hacer, ¿vale? Pues mire usted, tienes que nombrar a señora X como directora financiera. Es decir, el banco me dice a mí, yo te presto este dinero, pero tú me vas a nombrar como directora financiera a la señora X. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya tengo al enemigo en casa, ¿verdad? ¿Qué pasa? El banco me está diciendo, me está poniendo un policía. Sí, ¿verdad? Pues eso es un covenant, eso es un covenant. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué? Porque yo recuerdo el caso de una empresa aquí en España, en Almería precisamente, de Almería es David Bisbal, sonará David Bisbal, ¿verdad? Yo acá hablo muy parecido, porque como soy de Granada y Granada tenemos un acento parecido a los almerienses, no tenemos las S madrileñas, ¿sí? O sea, somos un poco más de la parte del sur, de la península. Bueno, pues entonces, todo esto venía porque había una empresa en Almería que le nombró, el Covenant le nombró director financiero a esta persona. Y entonces un día el jefe de la empresa, el gerente, se cabreó y echó al director financiero. Claro, ¿eso qué pasó? Pues ya incumplía con el Covenant y entonces ya el banco ya se cabreó y fue al juzgado y todo el concurso de acreedores. Bueno, en fin. Y luego tenemos los Covenant financieros. Por ejemplo, tenemos un Covenant que dice que todos los años el EBITDA tiene que ser mayor al 10%. Pues muy bien. Pues ¿qué pasa? Pues bueno, el de director financiero, bueno, pero es que el del 10%, por ejemplo, en una época como el COVID, como estamos ahora, es que no se va a cumplir en muchos casos. Fíjense ustedes la importancia de ver todos los contratos. Oye, ¿qué pasa? Imagínense ustedes lo que puede ocurrir, que para mí me va a ocurrir mucho, es que haya contratos que se queden ahí como en el limbo porque el banco no sabe bien lo que hacer, la empresa tampoco, y nosotros como revisores fiscales y auditores, pues claro, pues somos los menos indicados para decir algo en algún momento determinado, porque ¿tú cómo te vas a pronunciar de algo si ni el acreedor ni el deudor sabe qué es lo que van a hacer con eso? ¿Verdad? ¿A que sí? Como una incertidumbre, ¿verdad? Eso que llaman, ¿les suena a ustedes eso que está en el informe de auditoría? Los key audit matters, las cuestiones clave de auditoría. Pues eso, ¿verdad? Una cosa así. Pues, cosas que tenemos ahí. ¿Qué pasa? Pues claro, con el COVID, pues muchos covenants, por desgracia, muchos covenants se van a romper. Entonces, bueno, vamos a ver, se van a romper y entonces tenemos que apelar nuevamente a la buena fe de las partes, a lo que ya, ¿se acuerdan de las cláusulas que dije? La rebus sic stantibus. Rebus sic stantibus, ¿verdad? Tenemos que apelar a la buena fe de las partes para negociar si hay alguna salida. De todas formas, hay una cláusula que se suele llamar los waivers, que les sonarán, ¿no? Que es, pueden pasar determinado incumplimiento el deudor y el acreedor en algún momento determinado, ¿vale? Entonces, simplemente que tengan ustedes en cuenta esa circunstancia, ¿vale? Bien, más cosas que hay. Los contratos onerosos. Bueno, pues esto es cuando, por ejemplo, tenemos una empresa, bueno, pues que resulta que en el desempeño de su tarea, pues oye, no puede cumplir con el contrato con el cliente. ¿Por qué? Pues porque dadas las circunstancias del COVID y de la película,
pues no se puede cumplir. No se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que tenemos problemas. No podemos cumplir con el contrato. Entonces, en algún momento determinado, alguien puede decir, bueno, es que puedes hacerlo por internet. Bueno, puedes hacer por internet o no. Porque si tienes que ir presencialmente a los sitios, pues es más complejo. Es como que es más complicado, ¿verdad? Entonces dice que la situación puede provocar que aparezcan contratos onerosos en la medida que los costes, fíjese, que los costes estimados para cumplir con los mismos excedan de los beneficios económicos. Por ejemplo, resulta que yo renegocio con el cliente y, pues oye, pacto un precio más bajo porque yo sé que el cliente con el COVID está más apretado, está más complicado. Entonces, ¿pero qué pasa? Pues que al final eso es echarme tierra encima porque si pacto un precio más bajo, yo seguramente no voy a obtener los márgenes buenos. Si no tengo los márgenes, al final yo me cargo mi negocio. Entonces, o bien trabajo, invierto menos y entonces saco un producto peor. Entonces, ojo con la película, que es importante. De estas circunstancias tipo COVID pues, puede haber contratos onerosos, incluso es posible que en algún momento determinado tengamos que dotar algún tipo de provisión por algún tipo de indemnización o alguna cuestión que surja, ¿vale? Entonces, una solución para que no haya provisiones por contratos onerosos, ¿verdad? Esto es un gasto. Esto es un gasto. Esto es un pasivo. Pues una solución puede ser la renegociación de los contratos, o a lo mejor para obtener un precio mejor, o bien un aplazamiento de la entrega del servicio, de tal forma que a nosotros no nos penalice el suficiente. Pero ya os digo que va a ser problemático. Más cosas que son importantes, por ejemplo, los ingresos por venta y prestaciones de servicios, bueno, pues ya saben ustedes lo que va a pasar. Pues vamos a tener entregas más. Esto está un poco conectado, conecta un poco con los contratos onerosos. Conecta un poco, conecta con contratos onerosos. ¿Qué pasa? Pues va a tener entregas más tardías de bienes, con lo cual posible algún tipo de indemnización. Pero bueno, tenemos que ver la buena fe. O sea, también hay que ver cuál es el impacto en la auditoría y en la contabilidad. Una entrega más tardía. Tenemos que analizar si eso puede dar lugar a una provisión. Tenemos que hablar con los abogados, que también va a ser otra profesión que trabaje bastante estos meses. Luego, la modificación en los contratos, en su aplicación, los aplazamientos de proyectos. Por ejemplo, esto es la prestación de los servicios, ¿verdad? Y, oye, es que resulta que pues ya saben ustedes, habíamos previsto 4 meses y así están proyectados los ingresos en los estados financieros, trimestrales, semestrales y tal. Pero resulta que voy a tener que retrasar un año, pues entonces en ese caso, ¿qué ocurre? Que tenemos una modificación en la aplicación de los contratos de la aplicación. Y luego tenemos otra cosa que es la incertidumbre en la ejecución de los proyectos y en la estimación de los ingresos de la misma forma. Claro, yo aquí se me generan muchas dudas, no es solo una duda del proyecto, sino también de los costes, de cuándo voy a poder imputar los costes, en fin, realmente es difícil reconocer, puede llegar a ser difícil reconocer cuándo va a finalizar un determinado proyecto, por ejemplo, de construcción o un determinado proyecto de ingeniería. Pues todo eso, estamos añadiendo muchas cosas a las cuestiones clave de auditoría, ¿verdad? Estamos añadiendo muchas cosas ahí en el zurrón ese de las cuestiones clave. O, por ejemplo, la dificultad de reconocer los ingresos finales por renegociación de los márgenes. Bueno, y luego dice, bueno, pues todo eso muchas veces saben que dice, bueno, pues si no tengo claro
Esto lo dice las normas contables, la NIF, la NIF PYME y la NIF 2 también. Si yo no tengo claro muchas veces cuándo voy a contabilizar un ingreso, quizá lo más prudente sea que yo contabilice el inventario, el coste de haber incurrido en ese proyecto, ¿vale? Por eso digo, pues, el registro contable de las asistencias son los inventarios, ¿no? En España es que lo llamamos existencias, ¿vale? Entonces, bueno, reconocemos en las existencias, reconocemos inventario contra el coste de venta y entonces, claro, contra el coste incurrido y entonces en ese caso es una forma de reconocer un ingreso un poco más artificiosa o menos elegante, pero bueno, ante la incertidumbre en el reconocimiento del ingreso quizás sea lo más fácil, ¿vale? Bien. Luego las reestructuraciones. Las reestructuraciones que es un eufemismo de decir a la gente que se tiene que ir a la calle, ¿vale? Bueno, ahí que pone ahí cuestiones de consultas, pero esto al final es muy parecido a lo que dice prácticamente la NIC 37, ¿vale? Fíjense que dice la NIC 37. Bueno, pues por desgracia va a haber muchísimas empresas que tengan lo que se llaman reestructuraciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo voy a tener que reconocer una provisión por reestructuración. Claro, cuando se den dos circunstancias. Claro, nosotros esto, a mí particularmente como contable no me gusta verlo, ni a ustedes me imagino que tampoco. Pero bueno, cuando dicen, pues cuando haya un plan, la entidad tenga un plan formal detallado para la reestructuración, es decir, que exista ese plan que se va a ejecutar, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, la expresión ha generado una expectativa válida entre aquellos afectados de que comenzará la reestructuración iniciando con el plan o anunciando sus principales características a los afectados por el plan. Esto es cuando llega, por ejemplo, hace poco hubo una reestructuración, ha habido muchas, pero antes casi al principio del COVID hubo en Barcelona una que era de la Nissan, que es la empresa japonesa, Nissan Renault, que bueno, pues directamente cerró la fábrica en Barcelona y claro, aquello pues dice, bueno, pues ¿cómo sabíamos que iba a haber ahí una reestructuración? Porque muy sencillo, porque llegaron, anunciaron por prensa que se cerraban la planta y bueno, y a nivel de empresa, pues aquella pues, se iba a negociar los despidos y tal. En fin, pues eso ya había generado expectativa que ya y que se cumplió. No se negoció por parte del ayuntamiento y tal, pero desde Nissan Renault, en este caso, yo creo que la dirección estaba en Francia, tenemos claro que no quería seguir. Bien, luego el tema de los ERTE, esto no se lo voy a explicar porque los ERTE es algo como una especie de despido temporal y tal, que es una cosa más a nivel local en España, pero bueno, simplemente pues no le voy a, esto no es necesario explicárselo, a no ser que quieran que le comenten en algún momento que hay una figura parecida en Colombia que yo por mí encantado, ¿vale? Bien, las desinversiones. Bueno, puede haber otra de las cuestiones contractuales en este año. Puede haber muchas desinversiones, por supuesto, porque yo, por ejemplo, en España, el presidente del Real Madrid, que es Florentino Pérez, una empata del Madrid hoy a última hora de pura chiripa. Una cosa, se está viendo el partido antes de empezar a estar con ustedes. Empata a 2 en el último minuto. Bueno, el presidente del Real Madrid, que tiene una constructora que se llama ACS, pues una constructora muy fuerte, funciona relativamente bien, pero bueno, al final el COVID pues nos fastidia a todos y a ellos también. Y han tenido que empezar a desinvertir. ¿Para qué? Pues porque las empresas necesitan, ¿saben ustedes lo que es la materia prima? La tesorería. Ahora mismo, las empresas que tienen tesorería son aquellas que van a sobrevivir, ¿vale? Todos los que tienen tesorería o puedan obtener la máxima tesorería posible, pues claro, necesitan. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues ustedes en la auditoría tendrán que analizar aquellos contratos de venta de desinversión, ¿vale? Lo que son operaciones interrumpidas, desinversiones de plantas,
Imagínense venta de activos previstas, que son los activos no corrientes mantenidos para la venta, o bien luego tenemos venta de líneas de negocios completas que haya habido, por ejemplo, en grupos en las que no lo he mantenido para la venta. En todo caso, ver hasta qué punto afecta como operaciones interrumpidas. Bien, dice que cualquier parte del negocio, dice bueno, que la posibilidad de venta, pues que más o menos se den en un año, ¿no? El NIF quizá en un año, en líneas generales, el NIF no hay un plazo como tal, pero bueno, eso puede ser un periodo razonable de venta, ¿vale? Y luego, si ocurre el pasivo y el activo y pasivo que vayan a ser dados de baja por la venta, pues se clasifica como activos para la venta ajustado al menor valor del valor de mercado menos los costes de venta, ¿vale? En el caso de que sea inferior al libro. Pero ahora tenemos un problema, ustedes en la auditoría, que claro, en una circunstancia como las que tenemos ahora, ¿qué es el valor de mercado? Porque claro, si yo quiero colocar algo a un valor razonable y no puedo obtener un valor razonable claro, ahora mismo por las circunstancias del COVID, pues no tenemos facilidad absoluta, no tenemos ninguna facilidad para valorar eso, ¿vale? Esto es importante. Bien, las asistencias o los inventarios, ¿no? Los inventarios. Bien, vamos a ver por qué el tema de los inventarios, bueno, aquí surgen dudas. Ustedes saben que los inventarios se tienen que valorar al más bajo entre su coste y el valor neto de realización. Primer problema que tenemos, ¿calculamos el valor neto de realización? Si habitualmente hacemos eso, o no lo hacemos, o no se ve. Pues entonces el auditor, este año especialmente, pues porque, y dirán ustedes, ¿por qué este año si todos los años son los mismos? Pues especialmente este año porque es posible que haya mucho producto que esté en el stock y que no vaya a salir. Yo necesito saber cuál es el valor de realización del mercado si tiene valor de realización, porque si tiene valor de realización es cero, realmente, si lo piensan bien, ¿no? Entonces, lo tengo que contraponer con el coste por si hay que calcular algún tipo de deterioro. Entonces, dice que el cálculo puede recibir un mayor desafío y escrutinio. ¿Vale? Y luego otra cosa interesante, que dice que si los niveles de producción son anormalmente bajos, que sean más bajos este año por el motivo que sea, por el motivo del COVID, pues ojo con no imputar a los inventarios mayor coste de fijo de producción, ¿vale? Hay que revisar bien los costes de las asistencias. Ustedes, cuando estén revisando el coste de producción, pues habrá que ver si está en línea con los años anteriores y si no está en línea, lo que estoy diciendo es de perogrullo, pero bueno, es lo normal. Hay que ver si los costes están en línea, los costes, la imputación de los costes, pero y si no están en línea, hay que ver por qué no están en línea, ¿vale? Y hay que ver si muchos de esos costes se meten como mayor valor de las asistencias y no se imputan al resultado del ejercicio. Porque si no se imputan al resultado del ejercicio, entonces es que quiero mostrar una imagen más bonita, digamos, o unos mejores resultados que lo que realmente son. Entonces hay muchos costes que deben ir al resultado del ejercicio, que se llaman costes del deterioro, ¿vale? Entonces, dice que no se impute, entonces, pues eso. Vamos a ver cuestiones de deterioro. Bueno, esto es otro caso que posiblemente tengamos mucho trabajo. Aquí vamos a tener deberíamos tener mucho trabajo. ¿Por qué? Porque va a haber partidas como el fondo de comercio. Creo que el fondo de comercio en Colombia se llama el crédito mercantil, ¿verdad? Crédito mercantil. Si no lo digo bien,
por favor, yo encantado de rectificar. Crédito mercantil y en inglés pues, se le conoce como goodwill. Bueno, ¿y qué es el fondo de comercio? Ustedes se preguntan, pues el fondo de comercio es un activo que representa básicamente humo, ¿vale? Humo, como el que sale del fuego, pues humo, ¿por qué? Porque no se sabe muy bien lo que es. Es como una diferencia entre, ¿verdad? Fondo de comercio es como una diferencia entre el coste de adquirir negocios menos el valor razonable de los activos menos valor razonable de los pasivos. Entonces, claro, lo normal es que lo que yo compre se corresponda con el valor razonable, ¿verdad? Eso sería lo normal, que esta diferencia fuera cero, ¿verdad? Pero a veces resulta que algo me cuesta 14 y esta diferencia son 10 y el fondo de comercio son 4. Entonces, ¿esos 4 qué son? Pues, bueno, pues se supone que algo relacionado con el prestigio, la marca, un poco lo que esto lo dice muy bien un profesor mío, se llaman las ventajas competitivas que no van a durar indefinidamente en el tiempo. Me parece una definición absolutamente maravillosa, porque él la daba el Financial Reporting Council de Reino Unido, ¿no? Ventajas competitivas, que son tan importantes, eso que dice, ¿sabe usted? El profesor, el inversor este maravilloso se llama Warren Buffett, ¿verdad? El oráculo de Ohama. Dice, bueno, ¿en qué invierte? Invierte en negocios que tienen fosos competitivos, porque sabe que esas empresas van a generar efectivo indefinidamente, es muy difícil derribarlas, ¿eh? Coca-Cola, Johnson & Johnson, ese tipo de empresas, ¿eh? Me parece una cosa súper interesante. Fíjate tú que Warren Buffett no invierte en empresas nuevas de este tipo, Facebook, Google y tal, segundo que tiene porque no las entiende bien. Interesante, ya está en otra liga, Warren Buffett. Bueno, entonces, indicadores del deterioro. Claro, el fondo de comercio posiblemente se va a ver deteriorado. ¿Por qué? Porque hay mucha parte de ese negocio que se adquiere en la combinación de negocios. El crédito mercantil se ve deteriorado, el crédito mercantil, porque hay mucho. Por ejemplo, imagínense, pues, es que cesan las operaciones temporal o hay una disminución de la demanda o de los precios de la rentabilidad, no, o sea, la rentabilidad, reducción de la actividad y de los ingresos. Entonces, claro, si nosotros valoramos el valor intrínseco del negocio, baja. Como baja el negocio, bajan los flujos efectivos futuros, pues entonces al final resulta que el deterioro el crédito mercantil se deteriora. ¿Vale? Bien, cosa a considerar en el tema del crédito mercantil. ¿Vale? Bueno, pues habrá que ver si la caída del precio de las acciones de la entidad, de modo que la capitalización bursátil sea inferior al valor del libro. O sea que si el valor en bolsa de las acciones es menor al valor del libro, pues oye, ya hay que hacerse mirar ese tema. ¿Eh? O sea, es importante. Luego, muy importante, la actualización de las hipótesis y las proyecciones de flujos de caja. Pero, ojo, lo voy a poner aquí, múltiples escenarios. Tenemos que tener al menos mínimo 3 escenarios. ¿Qué pasa si todo va muy bien? ¿Qué pasa si todo va a medio camino? ¿Qué pasa si todo va rematadamente mal? Son esos mínimos 3 escenarios porque eso es lo que nos va a dar idea de dónde va a ir nuestro camino, ¿vale? Y no digáis que no se puede hacer, se puede hacer. Sí, con voluntad se puede hacer y se puede prever porque conocemos la empresa, conocemos cómo pueden ir las cosas y bueno, hasta el escenario más catastrófico en un momento determinado lo podemos prever, ¿vale? Y luego, ojo, no olvidarnos de la revisión de la tasa de descuento, que es importante a la hora de estimar los flujos de efectivo futuros, ¿vale? Entonces, bueno, todas estas cuestiones, a efectos de la auditoría, y ustedes dirán, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacer la estimación? No. Señores, señoras y señores, esto es un trabajo que tiene que hacer la empresa.
Entonces, claro, si nosotros lo hacemos, que somos los revisores fiscales, los auditores, estamos haciendo un trabajo de consultoría a la empresa que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque a nosotros nos corresponde revisar. Y ustedes ya me dirán, bueno, ya sabemos todo siempre cómo es, ¿no? Es que, claro, eso es un punto de vista muy teórico. Claro, si ustedes le hacen una propuesta de una cosa, realmente piensen ustedes, si la Junta Central de Contables en un momento determinado dice, oye, usted dice que eso es un trabajo de consultoría. Esto no es auditoría, usted ha revisado, usted le ha dicho cómo tiene que hacer, ¿vale? No le ha dicho, que está mal y que se busquen los medios para ver cómo está bien, ¿vale? Es importante la diferencia. Nosotros como auditores, es importante que sepan ustedes una cosa. A nosotros las normas internacionales de auditoría nos dicen que tenemos que ser expertos en contabilidad y en auditoría, pero no tenemos por qué ser expertos ni en fiscalidad, ni en valoración de empresas, ni en otras cosas. Ya no me voy a meter en el ámbito de la revisoría fiscal, que es más amplio, ¿eh? Solo me estoy refiriendo a la auditoría. Entonces, ¿qué pasa? Claro, el hecho de tener que meter en el tema de valoración de empresas, pues es un tema que yo tengo que ser un buen detector de riesgos, pero tendré que decir a la empresa qué es lo que veo que no me cuadra para que ellos pongan algún medio y yo vea que la hipótesis sea coherente. Es que sí, voy a tener que hacer valoración de empresas aparte de la auditoría me sale la hora baratísima. O sea, fíjense ustedes. Bueno, el inmovilizado material o, digamos, propiedad, planta y equipo, ¿vale? Bueno, pues imagínense, pues bueno, vamos a ver, es que resulta que a lo mejor hemos tenido varios meses que ha sido infrautilizado o no utilizado. Pues entonces, claro, hay que ver quién está deteriorado. ¿Vale? Esto es importante. Después, es posible que haya proyectos de inversión que se suspendan o, ojo, bueno, esto sí, la amortización, o sea, lo que es la amortización o depreciación, ¿no? Depreciación técnica, dice porque es probable que se impute a la cuenta de pérdida y ganancia mientras un activo está temporalmente ocioso, ¿vale? Bien, y luego también, ojo, la suspensión de la capitalización de los intereses cuando se interrumpa el desarrollo del activo. Esto es importante porque esto lo dice la NIC 23, la NIC 23, en la cual se dice que, oye, que cuando resulta que un proyecto de construcción de propiedad para este equipo o de inventarios pues se paraliza, pues aunque sigan contando los gastos financieros, los costes financieros, pues no puedes capitalizar en ese momento de parón, ¿vale? Que es interesante, ¿vale? Alguna cosa relacionada con los derechos de cobro, pues eso, pues vamos a tener, hay que revisar los contratos con los clientes porque vamos a tener más morosidad, ¿vale? Entonces, bueno, dice, pues, dificultades, hay que ver las dificultades de la cobrabilidad que van a motiva la necesidad de registrar correcciones por deterioro, ¿vale? O sea, vamos a ver qué correcciones o qué volumen, o sea, no podemos pretender, vamos a ver qué política contable tenemos, ¿no? Si la política contable es deterioro cuando pasan de 6 meses, cuando son más de 6 meses para cobrar algo, pues entonces, vale. Pero ¿qué pasa? Que este año, lo mismo en vez de 6 meses, tengo que poner algo más de plazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque por unas circunstancias, etcétera, pues no pongo 6 meses, pongo 10 meses, ¿vale? Porque hablar como límite, bueno. Entonces, claro, la solución, en este caso dice, pues incrementar contractualmente los plazos destinados para el cobro
una situación transitoria mala, ¿vale? Si no, en caso contrario, si ya vemos que el cliente no va a poder vivir, pues entonces corrección por deterioro, ¿vale? La recuperación de los activos fiscales por pérdidas incurridas, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué pasa? Vamos a tener de todo. Resulta que, bueno, pues si los beneficios futuros, las bases imponibles estimadas futuras son malas, pues yo no debo contabilizar crédito impositivo, activos por impuestos diferidos, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo malas perspectivas, me surgen dudas sobre la corralidad de ese crédito, pues en este caso me planteo la baja del crédito fiscal. Pero también es cierto que me puedo encontrar algunos casos de empresas con buenas perspectivas. Por ejemplo, la empresa de transporte en España, pues más o menos no iban mal, pero con la cosa del COVID, pues resulta que hay determinado tipo de empresas de transporte, transportistas pequeñitos, todo lo asociados con Amazon y tal, que pues han repuntado de una forma terrorífica. Entonces, claro, pues, dice que a lo mejor antes estaban en pérdida y ahora resulta que están ganando dinero, ¿tá? Pues entonces a lo mejor ahí revertir y dar de alta, contabilizar todo el crédito impositivo anteriormente no contabilizado, ¿vale? Y bueno, finalmente, que en las cuentas, en la auditoría del año 2020, de acuerdo con la NIA 570 revisada y con la NIA 560 hechos posteriores, pues que hagan, bueno, con esta principalmente, pues que hagan la evaluación de principio de empresa en funcionamiento y ver si la empresa tiene planes de la dirección para poder salvar, o si no hay plan de dirección, pues directamente podríamos, si la empresa va muy mal, pues podríamos hacer un escenario, como dice la NIC 10, no de principio de empresa en funcionamiento, sino de base de liquidación, ¿vale? Así que es un poco las cuestiones que yo le quería comentar y como no hay ninguna transparencia más, pensaba que había puesto al final lo de muchas gracias, pero cuando lo he puesto, pues le agradezco muchísimo su asistencia y espero que haya sido de provecho y le haya interesado. Así que, pues empezamos, si les parece bien, el turno de preguntas e intervenciones. Muchísimas gracias. Listo, sí, señor. Por favor, entonces, los que quieran intervenir, puede dejar de compartir un momentico, Manuel. Gracias. Vamos a dejar de compartir ahora mismo. Los que quieran hacer las preguntas, por favor, abren sus micrófonos para que demos inicio a la sesión de preguntas del conversatorio. Yo ahí tenía una pregunta con algo que usted dijo que me llamó la atención con el tema de la NIC 24, creo que fue la que la mencionó, la NIC 24, donde decía de aquellos bienes, de aquellos activos que en ese momento por temas del COVID estaban en un estado improductivo y que su depreciación debía seguirse reconociendo en los estados financieros. O sea, yo creería que el golpe de los estados financieros en estos momentos yo creería que es fuerte, porque se siguen, bueno, el método de depreciación que más se utiliza aquí en Colombia es el método de línea recta, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo sería entonces ese manejo? Desde el punto de vista técnico, se tiene que seguir reconociendo la amortización de forma, en este caso, como dice, el método de línea recta o amortización de tipo lineal, se tiene que seguir reconociendo. Eso igual nos pasa aquí que en España con la misma casuística, es decir, se tiene que seguir reconociendo la depreciación contable. Y eso sin considerar que tuviéramos que reconocer en algún momento determinado el deterioro. El deterioro por la propia obsolescencia del bien, porque no se utiliza y no vamos a, como bien dice la norma contable, no vamos a obtener un beneficio para recuperar el bien. O sea, que hay que seguir reconociéndolo. Sí, voy a ver que no sé si hay una consulta por aquí. A ver, dice... aquí ponen algunos datos, ¿no? De a lo mejor que quieren las materiales, ¿no?
Luis, dice Luis Valencia que agradece. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Luis. Más preguntas. Estoy a su disposición. Yo, de todas formas, le digo que yo estoy acostumbrado a estas horas porque bueno, que hago muchísimas, ¿eh? Yo le hice una también con esto, sobre esta hora, con el contador público de ICA, que está en Perú. O sea que bueno. Y sí, muy bien. Me he encantado, me gusta mucho hablar de estas cosas. Una pregunta más. Dice Miriam Zoraida, dice, si la depreciación es importante dentro de los estados financieros, sería prudente actualizar, por ejemplo, la política contable y pasar, por ejemplo, al método de depreciación por unidad de producción. Pues, me parece muy interesante. Lo que hay que ver, en este caso, Miriam, es si ese paso a unidades de producción responde, por ejemplo, a algún tipo de tasación o algo así, que sería un poco lo ideal, ¿no? Porque si en un momento determinado, no responde a algún tipo de soporte técnico, sino que es una especie de elección más de tipo caprichoso, que no lo será, sino que a lo mejor no hay un perito que nos ayuda a dictaminar eso, entonces se podría considerar como un cambio de política contable que fuera de tipo retroactivo. Entonces, tendremos que ver la unidad de producción de años anteriores. Pero sí, que yo estoy de acuerdo que podemos hacerlo siempre que, desde un punto de vista técnico, con algún tipo de avalúo, pues nos pueda un poco hacer un poco el soporte. ¿Vale? Muy bien. Gracias, Miriam. También a Emanuel, también agradece, muchísimas gracias. Ahí veo a don Gabriel Gaitán, muchísimas gracias. Don Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí lo veo. ¿Qué tal? Hombre, Manolo, ¿Cómo tremenda estás? trasnochada que te estás dando, ¿no? Ya que Pues, son ya dos de la mañana, ¿no? 2 de la pues madrugada. ya, no sé qué hora. Sí, las dos son ya. Sin problema. Aquí al pie del cañón. Gracias por ese esfuerzo, hermano. Usted siempre, y lo que le estás diciendo, siempre al pie del cañón, y eso lo sabemos acá. No, pero que te sigan haciendo preguntas. Igual hablamos ahora, ¿vale? Maravilloso. Un Por abrazo, mi favor, hermano. gracias. Estoy a su disposición, compañeros, para las preguntas que me quieran hacer. Pues aquí seguimos. Pueden abrir sus micrófonos. Estamos, que no nos escucha nadie, ¿eh? Siempre lo tengo que decir así, digo, estamos que no se... Luego mientras nos hacen algunas preguntas, siempre digo lo mismo, siempre, en este tipo de charlas siempre digo lo mismo, o se han enterado de todo, o no se han enterado de nada. No, Así que... la exposición estuvo muy clara. Siempre digo, pero un poco hago la broma. Así que bien. Muy bien. A ver, ¿alguna más? Estupendo. Pues... Y son todos de Valle del Cauca, ¿verdad? ¿Verdad? No, No, aquí hay de varias regiones y hay internacionales ya. Vale. Muy bien, estupendo. Ahora María Teresa nos dice quiénes estuvieron por ahí. Muy bien. Bueno, no hay más preguntas del No hay más auditorio. preguntas. Estupendo. Bueno, María Teresa. Voy a ver si hubiera algo por aquí más arriba. Abre el No. micrófono, María Teresa. Una pregunta. Sí. Adelante. Mira, hay una situación con empresas de transporte, el tema de los taxis, con la innovación que ha surgido ahora con lo de las plataformas. Resulta que las empresas de transporte aquí en Colombia tienen como base o como parte de su patrimonio lo que llaman los cupos. Entonces, en este momento, hay empresas que por esa vía
han hecho préstamos a los taxistas, a los propietarios de los taxis, con base en ese activo, en ese intangible. Entonces, si llegara a desaparecer esa figura aquí en Colombia, como probablemente suceda, las empresas deberían prepararse en qué forma, es decir, de qué forma las empresas deberían de empezar a provisionar, a deteriorar sus activos, yo diría que de una manera dramática, ¿no? Bueno, primero, Israel, es Israel, ¿verdad? Pues le quería decir, claro, lo que primero tenemos que analizar es hasta qué punto el activo es recuperable. Es decir, si de alguna forma ese activo, no sé si es una concesión por parte de alguna administración pública o algo así, es un coste recuperable, ¿eh? Si no es un coste recuperable y realmente no voy a poder obtener un beneficio económico de su explotación, porque claro, puede ocurrir dos cosas, que el beneficio económico de la explotación disminuya porque aparecen las nuevas plataformas tipo Uber y todo esto, o bien directamente porque ya no vale ese tipo de licencia. Entonces, si no es recuperable de ninguna forma, pues al final termina efectivamente deteriorándose y además de forma irreversible, ¿no? Y claro, tenemos que ver hasta qué punto en la financiación que está asociada a esa licencia, de alguna forma, que yo creo que no, se pudiera controlar. Si no hay posibilidad de que esa deuda se perdone de alguna forma, que yo creo que no, pues entonces estamos condenados a unas pérdidas importantes y, claro, en muchos casos a la bancarrota. Claro, eso sí. Entonces habrá que ver que lo más importante es hasta qué punto el activo pueda ser recuperable, claro. Ya. Sí, bien. Sí. Bien, gracias. A usted, Israel. Muy bien, Yolanda, Astrid, las gracias a usted, Astrid. Yolanda también desde Arequipa, muchas gracias también, Yolanda. Estupendo. ¿Alguna preguntita más? A su disposición. Buenas noches. Sí, Miguel. Buenas noches. ¿Cómo están? Miguel Tique de Bogotá. Muchas gracias, muy buena la conferencia. Quería preguntar solamente un aspecto relacionado con los activos por impuestos diferidos. Cuando se hablaba de recuperar esos activos por impuestos diferidos, si la autoridad fiscal en un país en Colombia permite postergar, digamos, las perspectivas, es decir, llevarlas a más tiempo por efectos digamos, como de la pérdida de ejercicios, de ingresos durante la emergencia sanitaria. Entonces, esos activos se deberían dejar exactamente iguales o habría que hacerle algún tipo de medición para reconocerlos, digamos, actualizados en los estados financieros del 2020, por ejemplo. Vale, depende, todo va a depender de cómo sea en este caso la normatividad del país, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, por una circunstancia extraordinaria se permite que esos activos, que a lo mejor, imagínense, yo no sé si es el mismo caso, en España hubo una época, ahora ya no, ahora son de tipo indefinido, pero hubo una época en la cual si pasaba más de, creo recordar, 15 años y no se habían recuperado esos activos con beneficios, pues se perdían, una cosa durísima. Pero en este caso en concreto, si la normatividad del país permite la recuperación de esos créditos impositivos, porque, bueno, pues ahora mismo, efectivamente, está claro que la estimación de las ganancias está en un ámbito de incertidumbre absoluto. Es muy complicado. Si se permite, en cierta forma, hacer ese movimiento de 1 año, 2 años, vamos a poner a lo sumo, para decir, bueno, pues hacemos un poco el corte y luego movemos y vamos a dejar un poco más de tiempo en ese sentido, pues yo creo que hay que tener en cuenta
la norma colombiana es subjetiva en ese sentido. Yo entiendo, si habría que estar un poco más en lo que ocurre en el país, pero quizá a mí la lógica me lleva por ahí, ¿no? Es decir, bueno, pues si en este caso el gobierno me permite dar un poco más de tiempo en ese sentido, pues oye, pues seguimos con eso. Sí, sí. Entonces se puede seguir reconociendo el activo y no hay por qué dudar que no se va a recuperar. Siempre, ojo, y siempre, Miguel, que la empresa vaya a continuar, porque claro, una cosa es que yo vaya a estimar que la empresa va a continuar, pero otra cosa es que la empresa esté muerta o no tenga o esté más cerca esté más cerca de la liquidación que de poder continuar con la actividad. Entonces, si la vemos más cerca de la liquidación y estimamos que no hay probabilidad de recuperar esos activos, entonces deberíamos, quizá con un criterio de prudencia, quitar del balance de los activos con el consecuente problema de, claro, dejar la cuenta de resultados en muy mal estado. Eso sí. Vale. No sé si le he aclarado un poco la cuestión. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Quedó totalmente clarísimo. Muy amable. A usted, Miguel. Gracias. Aquí pregunta Maggie Reza, ¿cuáles son los efectos por evaluar más significativos en cuanto a la presentación de informaciones contables debido al COVID-19? Debido al COVID-19, a ver si entiendo ya, dice, ¿cuáles son los efectos por evaluar? No entiendo bien la pregunta, la verdad. No entiendo bien la pregunta. Si quieres, Margie, abre tu micrófono, por favor. Lo agradecería. Sí. Estaría bien. Margarita, es Margarita, no que dice como Margie. Margarita, abre tu micrófono, por favor. A ver si lo tuviera. Sí, porque además. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Lo que a mí me gustaría saber es cuando yo voy a realizar ya la presentación de informes contables, ¿qué serían los aspectos más relevantes que yo debería mostrar en mis informes con respecto a la situación que se está presentando? O sea, ¿cómo sería la forma de yo demostrar? Por ejemplo, en mi caso yo manejo empresas, todas las que son del sector salud, pero no de urgencias, que prestaron servicios de COVID-19, sino, vamos a suponer, yo tengo una unidad de endoscopia que estuvo cerrada por 6 meses. En la cual yo tuve un impacto grandísimo en las ventas debido a que no estuve produciendo absolutamente nada y mis costos fijos continuaban, mi nómina y todo eso. Yo lo que quiero es que usted más o menos me diga qué puedo yo, porque yo siempre presento estado de situación financiera, estado de resultados, muestro mis indicadores, pero ¿cómo haría yo para mostrarle a mi junta directiva ahorita a fin de año cómo me impactó el COVID y cómo puedo yo presentarle toda esta información a ellos y darles como un informe del impacto que causó dentro de la empresa? Bien, pues muchísimas gracias, Margie, por la pregunta. Pues la forma más fácil es que las revelaciones, las notas a los estados financieros contengan esa información. Es decir, ¿cómo puedo yo decir a mi junta directiva cuál es la situación? Está claro que el estado de situación financiera y la cuenta de resultados va a dar una información, pues más o menos, pues, oye, pues te puede dar una información que puede tener pérdidas o algún tipo de desequilibrio financiero, pero es, por ejemplo, en la nota de los estados financieros, donde se hace mención a las incertidumbres, donde tú puedes hacer mención precisamente a cuáles son esos problemas que te ha podido generar. Pero no solo eso, sino que durante el desarrollo, bueno, esto en el caso de que hubiera problemas de empresa en funcionamiento, pero tú durante el desarrollo de las notas contables, por ejemplo, la nota que habla de los ingresos, la nota que habla, como bien has dicho, del tema de endoscopia,
pues en esa nota ya puedes tú decir en un momento determinado, pues oye, es que resulta que había una reducción de ingresos debido a esta circunstancia, que ha habido 4 o 5 meses en los cuales el COVID pues me ha afectado profundamente. Luego también, no sé si en Colombia ocurre, que yo creo que en empresas del grupo 1, empresas que coticen, sí, pero saben ustedes que a veces hay empresas que tienen, aparte de los estados financieros, tienen un informe de gestión donde ellos demuestran cuál es la gestión que han hecho y luego cuál es la gestión hacia dónde va, un poco la visión estratégica, ¿no? Y a veces ahí también se suele dar mucha información. Y le voy a dar otra pista que le puede servir para cómo elaborar los estados financieros en este sentido, Magui. Hay muchas empresas que cotizan en bolsa, quizá a nivel de pequeña empresa no, pero hay muchas empresas que cotizan en bolsa que publican unos informes semestrales con un informe de auditoría o un informe de revisión limitada de acuerdo con la norma de revisión limitada, la 2410 de auditoría. Bueno, pues en esos informes que suelen ser más pequeñitos, son como unos estados financieros intermedios, ahí se suelen detallar las políticas contables que más han impactado precisamente en ese semestre. Pues es una idea excelente para saber cuál es la idea de cómo han impactado de cara al cierre del año 2020, porque en muchos casos lo que haya impactado hasta junio del año 2020 va a ser parecido, no igual, pero parecido a cómo va a ser al cierre del ejercicio 2020. Así que si usted tiene acceso a esos estados financieros de forma abierta, a los estados financieros intermedios, usted podrá ver en esas notas cuáles son las notas en donde se producen los impactos más importantes. ¿De acuerdo? Yo creo que es una buena idea a evaluar esas notas porque da muchísima información. Yo se lo digo porque, por ejemplo, aquí en España, para algunos clientes, hemos querido tomar como referencia algunas de ellas y nos parece muy importante la información que se revela, ¿vale? No sé si he respondido a su pregunta. Buenas noches, Manuel. Sí. Buenos días allá en España. El literal B de la NIA 705 de la opinión modificada dice que el objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Así las cosas, Manuel, en su juicio profesional, ante los temas de incertidumbre que usted nos expuso en varios ámbitos, ¿eso no podría constituir un riesgo para obtener evidencia suficiente y competente y se pueda cumplir de pronto este literal para que el auditor independiente exprese opinión modificada, lo que antes se llamaba opinión con salvedades? ¿Cómo hace uno para discernir como auditor si una incertidumbre constituye carencia de evidencia suficiente y competente? Porque si se cumple este literal B, obviamente dentro de la NIA 705 habría lugar a la opinión modificada. ¿Cuál es su criterio? Gracias, Manuel. Pues muchas gracias, Luis, por su pregunta. Pues le comento, vamos a ver, el tema de no tener evidencia, está claro que es como bien dice, es una limitación al alcance que va a dar lugar a una opinión modificada o, en el peor de los casos, a una opinión denegada. ¿De acuerdo? Una opinión sin opinión. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué pasa? ¿Eso cuándo va a ocurrir? Pues eso va a ocurrir cuando yo pida una evaluación de un deterioro y la empresa no me lo dé. Pues oye, es que la empresa no ha evaluado el deterioro, sabiendo que hay un deterioro evidente. Lo que no voy a hacer es yo evaluar el deterioro. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el responsable de la evaluación del deterioro es la empresa. Otra cosa es que yo luego evalúe sobre ese cálculo del deterioro. ¿Vale? Bien, entonces estamos en un momento, esto es una cosa es que no tenés la información o que no puedas sostenerla, y otra cosa, Luis, otra cosa es que tú, en un ámbito de incertidumbre muy importante, como puede ser en este caso los deterioros o los ingresos, tú
estés en esas circunstancias, que es mi tema favorito, como sabe Gabriel, que es las cuestiones clave de la auditoría, que como dice la ICAC, son las cuestiones que al auditor no le dejan dormir. ¿Por qué? Porque está en ámbito de incertidumbre, en lo cual la empresa le da la información, el auditor lo evalúa, pero aún así estamos en un ámbito en el cual, con la mejor información posible, la incertidumbre es tan elevada que yo tengo que plasmarlo en el informe de auditoría como una cuestión que es un riesgo de la mayor significatividad. Entonces, eso es otra sección que antes tenía, incluso hace ya muchos años, tenía un propio párrafo de incertidumbres y tal. Eso cuando yo empecé a trabajar en esto era así, pero ahora se sitúa en una sección propia que se llama Cuestiones clave de la auditoría, o Key Audit Matters. Esa es la cuestión. Este es el caso de que haya partidas con incertidumbre. Ahora bien, si estamos hablando de incertidumbre material por empresa en funcionamiento, también tiene su propia sección y en principio no tiene por qué afectar a la opinión. Pero si estamos hablando de partidas, y que lo que quiero que quede claro, si estamos hablando de partidas o transacciones, o sea, de saldos o transacciones que yo he podido verificar, que yo he podido evaluar, pero que aún así el ámbito de incertidumbre es elevado y a mí, como bien dice la norma, no me deja dormir y tengo que estar discutiendo mucho con la dirección, eso es una cuestión clave de auditoría, ¿vale? Y no modifica la opinión, ¿vale? Muchas gracias, me quedó claro. Buenos días. Gracias. Bueno, doctor, yo creo que ya hemos abusado bastante de su tiempo, es hora de que descanse. Entonces, a todos los participantes, muy buenas noches y buenos días a usted, doctor, nuestro conferencista. En nombre del Salón Contable de la Universidad Autónoma de Occidente, damos las gracias, doctor Manuel Rejón López de España, por participar con sus conocimientos y gran experiencia en esta conferencia. Modificación en los contratos por COVID, ¿cómo afecta la auditoría 2020? Tema importante en nuestra profesión y de afectación actual. Revisando unos cuantos contratos y sus cambios con la NIF 16. Nos recomienda revisar el contenido de los contratos, interpretar, hacer análisis a la luz de la normatividad propia antes de cambiar la contabilidad. Nos espera una auditoría atípica y compleja para este año. Doctor Rejón, es muy agradable escuchar a un profesional con tanto carisma, pedagogía y deseo de compartir sus conocimientos, a pesar de la diferencia de horarios. Este espacio académico le da la bienvenida para cuando quiera acompañarnos, teniendo en cuenta que nuestro objetivo principal es compartir de conocimientos. A todo el auditorio, los compañeros del Salón Contable, estudiantes, los contadores de nuestra ciudad y de otras ciudades del país. Tenemos un registro hoy de Luz Maribel Bermúdez de Ibagué, Claudia Chacuá de Candelaria, María Lucía González, Andrea Mundo Vargas, Marianela Mercado, Génesis Benjumea, Yeira Polo Chayjú, Margui Reza de la ciudad de Montería, Astrid Rivera de Sabaneta, Antioquia, Miguel Pique de la ciudad de Bogotá. Y del continente tenemos a María Luisa González de Asunción, a Verónica Moitiño de Montevideo, Uruguay, Flora Jiménez, Yolanda Miamani de Arequipa, Perú, el señor Gabriel Ponce de Ecuador y a usted lo tenemos en representación de España. Gracias por acompañarnos. Ya no hay límites de lugar y de tiempo para seguir compartiendo conocimientos. Los esperamos en nuestra próxima reunión el día 3 de noviembre. De corazón, mil gracias, doctor Rejón. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias y bueno, pues hasta la próxima y bueno, pues a su disposición. Muchísimas gracias, ¿eh? Ok, Manuel, muchísimas gracias y que descanse. Feliz noche para todos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. Manolo. Hasta luego. Manuel, Gabriel, muchísimas gracias. Muchos éxitos. Manuel y Gabriel, muchísimas gracias. Encantado de escucharlos y compartir esos excelentes conocimientos. Dios me los bendiga.
Amén, Miguelito. Gracias, Un abrazo, doctor. hermano. Doctor Miguel, también es bienvenido a nuestras conferencias semanales. Muchísimas gracias. Estaré atento y asistiendo. Muy Gracias. amables. Bueno, señor. Chao, María Teresa. Chao, James. Doctor, Un mil abrazo. gracias. Nos vemos. Un abrazo. Buenas Gabriel, noches. María Chao. Teresa, que descansen. Recuerden los que no han colocado sus datos en el chat para temas de asistencia, nombre, correo y de dónde nos visitan. Gracias. Doctor Gabriel, muchas gracias. Un abrazo grande. ¿Ah?